Me da pena como repetir para la gente que estaba allá. Bueno, lo que yo estaba diciendo acá es que auguraba pues que esta sea el inicio de muchas reflexiones sobre varias de las preguntas que muchos y muchas nos hemos venido haciendo sobre los usos de Gramsci y que pues que vengan más de estos encuentros y de otras posibilidades de juntarnos para reflexionar sobre estas preguntas y sobre las investigaciones que desde diferentes campos se han venido haciendo, pero también esto que en la mañana se había insistido mucho, ¿no? No solamente en el campo de la investigación, en el reducido campo de la academia, sino también preguntarnos cuál ha sido la relación, la influencia, los usos que Gramsci ha tenido en las organizaciones políticas. Bueno, para iniciar, decirles que desde mi relación complicada, diría yo, ahora que le escuchaba a la Sofía, que le escuchaba parte de mi vida en la voz del Jorge Luis cuando me presentaba, de ser funcionaria pública, pero al mismo tiempo ser cercana, ser activista, en algún momento militante de organizaciones políticas de izquierda, estar en ese punto medio, ¿no? Y de tratar de entender lo uno lo otro sin sentirse cooptada por el Estado y traicionando a las organizaciones. En algún momento Gramsci significó para mí el refugio de una marxista, ¿no? Y un refugio en varios sentidos, ¿no? Una refugiada porque aunque yo no viví militantemente porque era una niña cuando se cayó el muro, sí fue una tragedia, ¿no? Y desde ahí en adelante ser marxista era ser un poco un dinosaurio, ¿no? Si es que esto no estaba acompañada de otros epítetos. Entonces siempre ha sido como cómo intentar colocar una reflexión marxista desde mi punto de vista, eludiendo, ¿no?, los epítetos. Y creo que ahí Gramsci fue muy importante. Por un lado, pero ya por otro, digamos, avanzado el tiempo y lo que vengo a presentarles acá son algunas reflexiones sobre lo que titulé el miedo y la seguridad como hegemonía. Y esto tiene que ver más bien con, digamos, el estudio un poco más consistente que empecé a realizar sobre Gramsci, motivada por preguntas del estilo, ya no de los que se puede hacer alguien militante activo, ni funcionario público, burócrata, sino más bien quizás desde el renegar esta constitución ciudadana a la que uno termina siendo, ¿no? Entonces esa persona común y corriente que sí cree que se puede transformar la sociedad, pero que en definitiva pues es uno, ¿no? Que se niega a ser individualizado, pero que al fin es una persona. Entonces, bueno, desde este punto de vista, ¿cómo Gramsci ayuda a pensar eso también, ¿no? Cómo en ese campo de estudio y de experiencia actúa la hegemonía. Entonces, desde ahí, para mí, Gramsci ha sido muy útil porque permite ilustrar algo en lo que estoy empecinada desde hace algún tiempo, que es preguntarnos los cómo, ¿no? Sabemos que existe dominación, sabemos que hay un ejercicio de hegemonía, sabemos que perdemos y ganamos, que casi siempre más perdemos, tal vez en las lecturas de largo plazo hemos ido ganando, pero ¿cómo sucede esto, no? Y yo encuentro ahí como muchas pistas en Gramsci para pensar esto. Y entonces lo vengo haciendo particularmente por una de las que he denominado una experiencia social dolorosa que tiene que ver con la pandemia. Entonces, un poco esta reflexión tiene que ver con lo que sucede en la pandemia, concretamente en el Ecuador. Sabemos de esto sucede para el caso ecuatoriano ya en marzo del 2020, sin embargo ya había sucedido en Wuhan en el año anterior, en el 2019. Y lo pienso desde esta forma en la que Gramsci describe en los cuadernos de la cárcel cuando se refiere a la hegemonía, y es esa hegemonía acorazada de coerción. Acogiéndome, digamos, a todo el recorrido del planteamiento gramsciano y de otros usos que lo ha puesto Sofía, diré que me interesa pensar en esa hegemonía acorazada de coerción, entendiendo que si bien está la coerción y está el consenso, y si la hegemonía hace énfasis
en la posibilidad de los consensos, no lo hace, evidentemente, sin la coerción. Pero me gusta distinguir, yo lo leo un poco así, ¿no? De que esa coerción no es solamente la fuerza, ¿no? Es decir, no estamos pensando ahí en el ejercicio de la violencia física en estricto sentido, ¿no? Tradicionalmente en el Estado pensaremos en la policía, en las Fuerzas Armadas o cualquier otro ejercicio de la fuerza. Pienso en el Estado porque, pues, aparentemente es quien se arroga, digamos, ¿no? El monopolio de la fuerza, pero que termina siendo también una pretensión, más ahora con el contexto en el que estamos viviendo. Entonces diré que no solamente es la violencia física, sino que es la amenaza de ella, ¿no? Me interesa pensar también cómo, por ejemplo, los consensos funcionan sobre la amenaza. No hay una fuerza explícita, digamos, no ha habido un acto de violencia, pero existe la amenaza, ¿no? Y eso moviliza también los consensos. Entonces, me interesaría mirar cómo en el momento en el que la pandemia, el COVID-19, entra ya al país, existe por un lado, ¿no?, esta construcción hegemónica desde el Estado, en una construcción, ¿no?, de una política pública, por un lado, de una política más que pública, de una política gubernamental, que desarrolla como 3 líneas, ¿no? Y ahí no me voy a quedar mucho porque me interesa el otro lado que más adelante voy a explicar. Pero puntualizaré que ahí lo que podemos advertir fue, por un lado, efectivamente, una política gubernamental que estaba, digamos, desde ese punto de vista, estaba mostrada y estaba construida, digamos, ¿no?, como un conjunto de estrategias y recursos que estaban asociando el miedo con la represión. Aquí voy a introducir entonces esta idea, ¿no?, de cómo el miedo está mostrado, evidentemente, en términos de pandemia, como una amenaza a la vida, efectivamente, ¿no? Si a uno le daba el COVID, simplemente iba a morir. Entonces, hay un miedo, ¿no?, efectivamente, sobre el contagio. Y es un miedo a la muerte, ¿no?, que es un miedo humano, es un miedo de la humanidad. Eso que está ahí presente, ¿no?, lo que vamos a mirar en el gobierno de Moreno es que se empieza a articular esta forma de combatir una amenaza, porque